Hola, mi nombre es Andrés Mamani y les voy a explicar la formulación de reacciones con el método de prueba y error para dos nutrientes, en este caso, que llegan a ser proteína cruda y energía metabolizable, mediante el programa de Excel. Y bueno, como vimos en el anterior video, sabemos que cualquier alimento puede llegar a tener una bromatología específica en relación a su composición nutricional. En este caso, cada uno de estos insumos llegan a tener cierta cantidad específica de cada uno de los nutrientes. En este caso, para la formulación de ración, vamos a emplear simplemente dos nutrientes, considerando la proteína cruda y a la energía metabolizable. Cabe recalcar que podemos tener N insumos, pero depende del criterio del profesional, del formulador, que puede llegar a considerar o no, o de acuerdo a la exigencia, evidentemente, del predio en el que se esté trabajando. En este caso, vamos a considerar, como les dije, estas dos columnas, y vamos con un caso, ¿no? Un poco más, tal vez, largo o completo que el anterior ejercicio, considerando ya proteína cruda y energía metabolizable. De igual manera, tenemos que considerar lo que viene siendo la primera condición general para formular una ración. La condición nos dice que para formular una ración considerando N nutrientes, en este caso proteína y energía, deben existir sí o sí por lo menos un insumo mayor y un insumo menor en relación al requerimiento. En este caso, el insumo mayor en relación al requerimiento de proteína cruda llega a ser torta de soya. ¿Por qué? Torta de soya es claramente mayor, bueno, el valor de proteína cruda es claramente mayor al requerimiento, que en este caso es 16%. Y por el otro lado tiene que existir uno menor, que es en relación a lo que es de igual manera el requerimiento, 16%, 8 es menor. Y el análisis es el mismo que tenemos que hacer en el caso del nutriente de energía. Entonces analizamos nuestro requerimiento, que es 2.9, y bueno, vemos nuestros insumos, ingredientes, y podemos de igual manera indicar que existen como tal estos insumos con los valores inferiores y mayores al requerimiento. Entonces, si nos damos cuenta, esta es la primera base fundamental para que se pueda formular una ración. Si no se cumple esta condición, es muy complicado que se pueda llegar a cubrir o satisfacer el requerimiento nutricional en alguno de los nutrientes. En este caso, en relación a los datos que tenemos, debería cumplirse tranquilamente la ración en relación a los requerimientos. Como hacíamos en el anterior ejercicio, simplemente nosotros tenemos que considerar los datos que tenemos en nuestra condición, ¿no? Por ejemplo, en kilogramo mezcla nosotros sabemos que nos tiene que dar 100. Aporte de proteína cruda sabemos que nos tiene que dar 16. Y aquí algo nuevo, ¿no? El aporte de energía metabolizable nos tiene que dar, en este caso, 2,9 megacalorías, que también se puede interpretar en kilocalorías. Bueno, mucho depende del formulador, pero en este caso lo vamos a hacer con megacalorías. Estos son datos que evidentemente yo no voy a mover para nada, que es lo que me tiene que salir. Esto lo vamos a llamar lo que son los requerimientos como tal. Entonces, los requerimientos, lo que vamos a tener que obtener. Abajo, como hicimos en el anterior ejercicio, vamos a poner lo que tenemos, y último vamos a poner lo que falta. Esto nos va a permitir orientarnos en relación a nuestro ejercicio. Los requerimientos, bueno, son un dato que ya nos da como tal el problema, el ejercicio. Lo que tenemos lo vamos a obtener a través de las fórmulas que ya les voy a ir explicando. Lo que tenemos y lo que nos falta, evidentemente, va a salir de una diferencia o resta que lo vamos a tratar en un momento. Entonces, de igual manera, sabemos que kilogramo mezcla son datos que por ahora no tengo, no lo sé, pero los voy a ir tanteando mediante el método de prueba y error. El aporte de proteína cruda lo voy a obtener ¿de qué manera? Mediante esta fórmula que lo vemos en la esquina superior izquierda. Aporte de proteína cruda va a ser igual a proteína cruda dividida entre kilogramo mezcla, bueno, por kilogramo mezcla dividida entre 100. Aplicamos tal cual como tenemos la fórmula, ponemos igual. Vamos a
a seguir los datos, el mismo orden. Igual, abrimos paréntesis, vamos a marcar el valor de proteína cruda, tal cual como nos indica la fórmula, multiplicamos por kilogramo mezcla, cerramos lo que viene siendo paréntesis, dividido entre 100. Y este cuadro ya se encuentra con la fórmula, ¿no? Aquí lo podemos evidenciar de igual manera. Podemos repetir la misma fórmula abajo, aquí, aquí, pero lo podemos jalar de esta manera a través del cuadradito pequeño, ¿no? Si nos damos cuenta y marcamos, están pintados como tal los datos que estoy analizando. Eso pasa en pasa en los otros y, bueno, en cada uno de los que yo he ido tanteando. ¿Qué pasa en lo que viene siendo la energía metabolizable? Vamos a esta fórmula de aquí abajo. Si nos damos cuenta, es casi la misma, simplemente que vamos a cambiar unos datitos, presentándolo de esta manera. Energía metabolizable. Entonces nosotros sabemos que toda la columna de proteína cruda va a corresponder a la fórmula de proteína cruda, aporte de proteína cruda, y el aporte de energía metabolizable va a ser en relación a lo que estamos viendo en la fórmula de la esquina superior izquierda, esquina inferior izquierda. Entonces pasa lo mismo, ¿no? Vamos a poner igual, seguimos el mismo orden de la fórmula, abrimos paréntesis, marcamos el cuadro de energía metabolizable, el valor de energía, en este caso 2.6 en el frecho, multiplicamos por kilogramo mezcla, cerramos lo que son los paréntesis y dividimos entre 100. De esta manera vamos a obtener el valor de energía metabolizable para cada uno de los insumos. Y si marcamos con doble clic, vemos tal cual que se muestran los datos que yo quiero analizar, ¿no? Tal cual. Excelente. Una vez que ya está tanteada lo que vienen siendo las fórmulas, vamos a ver aquí donde dice lo que tenemos. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. ¿Cómo saber cuánto tenemos en la columna de kilogramo mezcla? Vamos a hacer igual. Vamos a aplicar la fórmula suma. Damos doble clic, se va a abrir paréntesis solo y marcamos los datos que queremos sumar. En este caso son estos 4. Cerramos lo que viene siendo paréntesis y da por concluida la fórmula. Podemos simplemente jalar esta fórmula hacia la derecha para tener el resto de datos. Y nos damos cuenta que marca para proteína cruda. Y también va a marcar para lo que viene siendo energía metabolizable. Entonces, evidentemente, nosotros ya tenemos los datos necesarios y las fórmulas aplicadas para esta primera parte. Vamos a lo que nos falta. Vamos a poner de igual manera igual y realizamos la diferencia que estábamos trabajando en un inicio. En este caso, como todo lo de kilogramo mezcla es 0, el requerimiento es 100 y lo que nos falta va a ser 0 porque no hay nada, evidentemente nos falta todo, ¿no? Jalamos esto a la derecha y nos damos cuenta que nos da la diferencia tal cual. Y esta es la base inicial de lo que viene siendo la formulación de reacciones mediante prueba y error. Vamos a kilogramo mezcla, podemos aplicar cualquier dato que queramos, yo que sé, un 20, aquí pongo otro 20, otro 20, otro 20. A ojo se puede notar que todos estos datos nos dan 80. Nuestra fórmula de igual manera nos da 80. Y ya se ve más o menos balanceada la ración, ¿no? En lo que viene siendo proteína cruda nos falta 0,9% y en energía metabolizable nos falta 0,76 megacalorías. Entonces tenemos que ir jugando, ¿no?, con estos insumos para ver cómo podemos ir tanteando cada vez un poquito más. Evidentemente primero tenemos que llegar aquí sí o sí al 100%, 100 kilogramos. Y de esa manera vamos a poder estar cada vez más cerca de lo que es el objetivo de la ración. Aquí ya le puse 35, en este caso nos estamos pasando por mucho, pero podemos seguir tanteando en relación a lo que vamos viendo. Aquellos insumos que sean, ¿cómo es que podemos ir tanteando para que nos pueda ir saliendo? Aquellos insumos que van a ser mayores en algún nutriente, por ejemplo en este caso proteína cruda es el más alto en proteína, el valor que yo lo ponga siempre va a ser muy significativo. Si nos damos cuenta, yo le pongo 25, el valor en el aporte de proteína cruda es bastante elevado, por lo tanto llega a opacar entre comillas a los otros insumos. Por lo mismo, él ocupa, podríamos decir, casi el 70% de todos los insumos en relación a la proteína cruda. Lo podemos disminuir claramente, ¿sí?
cosa de que se pueda tantear poco a poco la ración. En este caso, si le bajo mucho, de igual manera, si se dan cuenta, de 11 que tenía, ya bajo a 6. Vamos tal vez un 20. Está mucho más cerca de lo que nosotros necesitamos, pero podemos seguir tanteando en relación a los otros insumos, ¿no? Entonces, en este caso, poco a poco nos vamos alejando, y en esto consiste el método: probar, probar, probar una y otra vez hasta que podamos llegar a obtener el valor deseado, ¿no? Entonces tenemos que seguir intentando, intentando hasta poder obtener lo que deseamos. En este caso, poco a poco nos vamos acercando al valor deseado, pero consiste en eso. Tenemos que seguir jugando, jugando con los insumos hasta que podamos estar lo más cerca posible. Por ejemplo, en este caso, en energía metabolizable, con los valores que voy poniendo, ya estoy evidentemente mucho más cerca de lo deseado. Estoy con una diferencia de 0,074 y en este caso estoy con una diferencia de 0,5. Puede ser aceptable para lo que viene siendo este ejercicio académico, pero evidentemente si uno desea ser mucho más certero, entonces sigue jugando. En este caso ya tenemos una diferencia de 0,17, en este de 0,076, continuamos. Podemos seguir jugando poco a poco, y de esa manera es que se puede ir tanteando la ración, ¿no? Cada vez pues estamos, considero, un poco más certeros con el valor deseado, y podemos ir de esta manera jugando hasta cansarnos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta ahora con estos valores que, bueno, yo los puse con decimales, están mucho más certeros al requerimiento nutricional. Entonces, podemos considerar que están dentro de lo que estábamos buscando, y evidentemente ya hemos cumplido parcialmente el requerimiento en esta parte, y en proteína cruda y en energía metabolizable. Pero el ejercicio y el problema nos exige cumplir una siguiente parte. Nos dice, aparte de lo que nos mostraba arriba, para una cantidad de ovinos, un peso promedio de los ovinos y un tiempo en específico. Para lo mismo nosotros tenemos que, bueno, considerar estos datos. Podemos anotarlos como número de animales, número de ovinos. Podemos tener otro dato de peso promedio. Podemos tener otro dato de lo que viene siendo tiempo, que es la cantidad de días que quieren llegar a cubrir mediante la ración. Y podemos ir añadiendo otros datos. Número de ovinos, en este caso nos exige por una cantidad de 50. Un peso promedio de 20 kilos. Bueno, esto lo podemos anotar de igual manera aquí. Peso promedio, la unidad en la que estamos trabajando, que es muy importante. Está en kilogramos. Luego tenemos el tiempo, que de igual manera podemos anotar la unidad, que es muy importante, que está en días. El tiempo que nos exige es para 30 días. Entonces, toda esta ración que nosotros hemos hecho no nos indica para nada la cantidad en específico que tiene que comer el ovino de esto en relación a su peso vivo, porque esto es la ración en bruto, lo más superficial que se puede hacer en la formulación de raciones. Entonces nosotros tenemos que ir y considerar lo que viene siendo el peso del animal para ver qué cantidad se le va a proporcionar de alimento. Dentro de la teoría, nosotros, bueno, se considera, por ejemplo, en La Paz, Bolivia, el consumo de materia seca que tiene una oveja en nuestro medio llega a ser de 3 a 4% de su peso vivo. Entonces, nosotros tenemos que considerar algunos factores, como por ejemplo, que acá todos estos insumos son parcialmente secos, muy secos. El afrecho de trigo, torta de soya y el maíz amarillo podemos incluso considerarlos alimentos concentrados, donde estos no llegan a tener una cantidad de humedad que sea significativa en relación a la materia seca. Lo mismo pasa con el heno de cebada. Si bien es un forraje, está mediante un proceso de conservación, el cual le quita la humedad y ya se lo puede llegar a considerar parcialmente un alimento concentrado.
¿Qué característica tienen? Que al tener un valor de materia seca mayor al 80%, incluso mayor al 90% en algunos casos, la humedad no llega a ser tan significativa al momento de realizar este tipo de raciones. Quiere decir que el afrecho como tal simplemente tiene la humedad relativa que existe en el ambiente, más no así lo que es la humedad realmente significativa que influye en su valor nutricional. Es por eso que en este ejercicio, por ejemplo, no se considera la materia seca. Existen casos donde, claro, con la alfalfa fresca, la cebada fresca, se llega a considerar la humedad, porque las mismas, por ejemplo, la alfalfa tiene 25% de materia seca en algunos casos y el 75% involucra humedad. Por lo tanto, es importante considerar la porción de materia seca. En este caso, no lo estamos haciendo, pero de igual manera se le puede explicar en otro video. Continuando con lo que estábamos, el consumo de materia seca de un ovino va de 3 a 4% en relación a su peso vivo de un ovino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto consumiría un ovino que, entre comillas, bueno, en relación a los datos que tenemos, pesa 20 kilogramos? Podemos hacer una simple regla de 3, ¿no? Podemos manejar, por ejemplo, con qué dato queremos trabajar, tal vez un punto intermedio de 3,5, como el consumo de alimento que queremos que llegue a consumir la oveja. Y podemos hacer la siguiente fórmula, ¿no? Podemos decir que estos 20 kilogramos que llegan a pesar una oveja representa el 100% de su peso vivo, ¿no? Vamos a ordenar un poco de esta manera. Los 20 kilos de su peso vivo representan el 100% de su peso vivo. Yo en porcentaje ya tengo un dato de consumo que viene a ser 3,5. Entonces, ¿cuánto consume? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto consume? Entonces, lo que vamos a sacar es ese mismo dato mediante esta pequeña fórmula. Damos igual 3.5 por 20 dividido entre 100. Excelente, entonces nos dice que un ovino en relación a su peso vivo va a llegar a consumir 0.7 kilogramos de alimento. ¿Qué quiere decir eso? 700 gramos al día va a consumir una oveja o un ovino de 20 kilogramos. Entonces aquí, para mantenernos un poco ordenados con nuestros datos, nosotros podemos poner el siguiente nombre en la columna. Kilogramo mezcla para, aquí arriba lo voy a poner, un ovino. Entonces esto ya está en relación a una ovejita. Tenemos el requerimiento. ¿El requerimiento cuánto es? Es el mismo que tenemos aquí abajo. Aquí le vamos a poner igual 0.7, que es el requerimiento tal cual, que es lo que necesita comer el animal. Lo que tenemos, podemos poner de igual manera igual, va a ser lo que viene siendo la suma de los datos que vamos a obtener en esta columna. Y lo que falta, evidentemente, va a ser la resta de esto, del valor de lo que come, menos lo que tenemos. En este caso nos falta todo, ¿no? Pero podemos seguir continuando. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Cuánto consume en relación a afrecho una oveja? En relación a esto que hayamos calculado. ¿Qué decimos? Consume ¿cuánto? Vamos a aplicar la siguiente formulita. Van a darle igual el valor de kilogramo mezcla en general, 28.8. Le ponen por 0.7 dividido entre 100. Y van a jalar toda esta relación de acá para obtener los datos necesarios. Ahí tenemos un pequeño error, pero lo vamos a modificar ahora.
Lo podemos hacer uno por uno, lo que vienen siendo los datos, porque bueno, en el Excel se mueve en relación a la fórmula el 100 que estábamos tanteando, pero lo que podemos hacer de igual manera es esto. Aquí en vez de marcar el valor de 100, lo podemos poner de forma numérica, y ahora sí lo podemos jalar. Vamos a lo que viene siendo aplicar la fórmula manual. Vamos aplicando el mismo valor de 16.2 por 0.7, lo podemos marcar o lo podemos poner numeral, dividido entre 100. De esta manera, ahora sí nos va a permitir jalar para todos. ¿Qué es lo que dice? Dice una relación, una regla de 3 en relación a lo que como un ovino. Por ejemplo, si para 100 kilos consume 28.8 de afrecho, yo me pregunté cuánto consume para 0.7 y ya me lo calculó. Lo que consume para 0.7 kilogramos de alimento es lo que tenemos en pantalla. De forma manual ustedes pueden realizar la suma de estos datos y les tiene que salir evidentemente 0.7 kilogramos, ¿no? Entonces ya podemos saber cuánto consume un ovino por día. Pero ahí no termina el ejercicio, porque nosotros continuamos en relación a lo que nos pide el mismo. Nos pide una cantidad. Muy bien. Nosotros ponemos aquí al lado 50 ovinos, que es lo que nos pide el ejercicio. Habilitamos otra tablita, lo marcamos y ya tenemos que calcular cuánto consume bueno, en este caso ya no un ovino, sino sería 50. ¿Cuánto consume de afrecho 50 ovinos? Vamos acá, marcamos, vamos a una simple fórmula que va a ser igual el valor que hemos obtenido por 50. Y lo jalamos para cada una de las columnas. Esto es lo que va a consumir de afrecho 50 ovinos. Esto es lo que va a consumir de torta de soya. Esto es lo que consumiría de heno de cebada. Y esto es lo que consumiría de maíz amarillo. Continuando, esto por ejemplo es 50 ovinos para un día. No es para una semana, entonces tenemos que considerar el tiempo. Luego ya lo otro nos dice en relación a tiempo por 30 días. Entonces seguimos bajo la misma línea y tenemos que hacer una multiplicación más, que sería lo que consume 50 vinos por día, multiplicarlo por 30. Y ahora ya tenemos finalmente el ejercicio parcialmente resuelto para la cantidad de animales y el tiempo necesitado. En este caso, para un mes, 50 ovejas van a consumir 302 kilos de afrecho, 170 kilos de torta de soya, 157.5 kilos de heno de cebada y 420 kilos de maíz amarillo. Entonces, en base a este método de prueba y error, nosotros ya hemos tanteado más o menos lo que el productor como tal necesita comprar de cada uno de los insumos o en su defecto producir, como viene siendo el heno de cebada. Esto permite proyectar al mismo productor la cantidad que va a necesitar de cada uno de los insumos y tener de forma específica cantidades en relación al requerimiento nutricional. Esto vendría siendo la fase final de lo que es el ejercicio y es la esencia como tal de la nutrición, ¿no? Que nos permite formular las raciones mediante que es uno de los muchos métodos que existen para formular las raciones. Espero haya quedado claro. Mi nombre es Andrés Mamani, como les dije, y eso fue todo para la formulación de raciones con el método de prueba y error para 2 nutrientes. Muchas gracias.